la idea es que la idea de hoy vamos a hablar nosotros como si fuéramos los papás de los adolescentes. Si alguien tiene hijos adolescentes, muy bien. Si alguien no tiene hijos adolescentes, no importa, esto se puede aplicar para cualquier edad. Pero la intención del día de hoy, más allá de que voy a generar una serie de pasos que les puede ayudar para que ustedes, como a un estilo de metodología, para que puedan transmitirlo y practicarlo con sus grupos, esa es la intención, que ustedes también lo pongan en práctica. Independientemente tengamos hijos ya grandes, yo tengo dos hijas ya grandes, les digo siendo mis niñas, pero ya tienen una 30 y una 28, pero siguen siendo mis niñas. Y no importa, es totalmente vigente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, con toda la confianza. Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Fíjense que así, yo, como ya saben, llevo muchos años trabajando en esto, y si algo he aprendido, un día me preguntaron qué es lo que más había aprendido en esto, de qué me ha servido tantos años en esto, y creo que lo que pudiera resumirlo en algo, lo que realmente me ha ayudado y lo que he aprendido es a observar. Y esa palabra de observar es una palabra que pocas veces nosotros la utilizamos. Es decir, muchos años puedo decir, no, pues he tenido estos estudios y esto, pero creo que la parte más importante que me ha hecho llegar hasta el punto en que hoy voy a trabajar ha sido la observación. Algo tan sencillo, algo tan podremos ir hasta lógico en un momento, pero no necesariamente significa que, aunque estoy observando, soy errado esto, esté realmente observando. Entonces vamos a hablar sobre el tema, vamos a ir platicando sobre el tema. Lo que nosotros hacemos serán nuestros hijos, y ese tema es una frase que me gusta utilizar en muchos sentidos. Cuando hablo con un equipo de liderazgo, cuando hablo con papás, cuando hablo, etc. Creo que se aborda muy bien la importancia de poner la atención en nosotros. Si queremos que nuestros hijos generen un proceso de cambio, de crecimiento, la atención no debe estar en nuestros hijos, debe estar en nosotros. Suena bien raro, porque a veces yo pienso que soy un adulto, entonces la atención debe estar en el adolescente. No, realmente debe estar en uno. Uno es el que debe de cambiar, no el adolescente. Y suena bien raro esto porque queremos que el adolescente se comporte de cierta manera, o que queremos que madure como nosotros decimos. Sin embargo, realmente el cambio debe estar en nosotros, y el cambio es algo constante. Si yo, papá, incluso esto lo pueden manejar mucho con sus grupos, si yo, papá, no cambio, ¿sí? Si yo, papá, creo que por tener cierta edad ya no cambio, ya valí, porque me quedé estancado, y todo lo que se estanca se echa a perder. Pueden tener un garrafón, un recipiente con agua la más pura del mundo, pero si la dejan estancada, se echa a perder. Y nosotros la palabra cambio la utilizamos solamente cuando creemos que es necesario. Es más, no sé si alguno de nosotros, si alguien me dice, oye, ven, alguien nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. Realmente cuando le digo a alguien tienes que cambiar es porque está haciendo algo mal. Entonces la palabra cambia tiene una connotación negativa. Y si está haciendo bien, decimos nunca cambies. ¿A poco no? Nunca te puse una tarjeta de nunca cambies, ni un corazón así. Sigue así, nunca cambies. O, en pocas palabras, quédate estancado, échate a perder. Sé feliz, échate a perder. No, el cambio es una constante. Y si desde ahorita yo, papá, empiezo a entender que el cambio es constante, es constante. No puede ser algo de que yo, a veces decimos, yo a mi edad, no, ¿cómo que? El cambio debe ser constante. Y si yo, papá, empiezo a entender este proceso, que el que debe cambiar soy yo y no mi hijo, aunque la lógica me diga que el que está mal es mi hijo, aunque el sentido me diga mi hijo es el que debe de cambiar, el que debe de cambiar soy yo. Ahí partimos, ¿de acuerdo? Llévenlo, aplíquenlo en donde sea. Ok. Por eso, lo que nosotros seamos serán nuestros hijos. Si yo soy una persona que he aprendido a cambiar y a observar, mi hijo aprenderá a cambiar y a observar. Pero no porque se lo diga, no, sino por el hecho de, a través de la experiencia o de mi relación con él. Realmente lo que impacta es la relación que tenemos con las personas, no lo que decimos. Para información, los muchachos tienen canales mejores. Cuando nosotros llegamos a informar, decirle, mira, lo importante de la vida, esto, créanme que más se meten a YouTube, se meten a TikTok, o se meten a Instagram y pueden realmente
tener más información, no sé si mejor o peor, pero más si tiene. Y es más atractiva que la que nosotros podamos decir. Entonces realmente, como nuestro hijo va a aprender, no va a ser a través de lo que yo diga, sino a través de cómo yo, papá, me relacione con la vida. Así de simple y así de complicado. Pero si yo no estoy consciente de cómo me estoy relacionando con la vida, mi hijo tampoco. Y si solamente mi hijo lo evalúo con ciertos elementos, o simplemente le echo el rollo, o simplemente le digo cómo debería de vivir su vida, o simplemente quiero que sea una proyección de lo que a mí me falta, o lo que yo espero de la vida, créanme que ya valió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? Realmente también vivimos cargando un mito sobre la adolescencia. Perdón para que lo vea así. Adolescencia, adolece. Es decir, ya valió. No, adolece. Por eso la adolescencia es que adolece. Entonces es una etapa que, así como que llegamos a la etapa oscura, y hay que cruzarla. El tiempo va a hacer su trabajo. Vas a ver que ya que cumpla 18, 19, 25, o 28 o 30 años va a cambiar. Efectivamente. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde? Entonces realmente ahorita, hasta después de los 25 años, ya un muchacho puede empezar a tomar mejores decisiones, o su cerebro puede aprender a decir no más fácilmente. Pero antes creíamos que apenas cumplía los 18 años y ya. 18 años ya eres un adulto. A mí me tocó así. Ya 18 años ya valiste. O sea, ayer tenías 17, eras el niño, jovencito. Pero hoy que tienes 18, ya. Así como si mágicamente. Entonces vamos a poder entender que lo que tenemos que aprender los papás, y aplíquenlo en su vida, y ahorita les voy a decir cómo pueden aplicarlo en sus equipos, es a desacelerar la vida. Qué palabra tan más complicada. Desacelerar la vida. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros vivimos en una vida con prisa. Rápido, todo. Es más, ¿quién de nosotros no ha escuchado un mensaje de WhatsApp en donde le pone velocidad más rápido para escucharlo más rápido? O sea, ¿cuál tiene 1, 1.5 o 2? Ojalá que haya 3 de me vale gorro, pero bueno. Pero más allá de eso, que pudiéramos ser más puntuales, vean la prisa que tenemos. La prisa. Y esa prisa nos ha llevado a que nosotros aprendamos a ver el grueso de la vida y no el detalle. Fíjense, el grueso de la vida y no el detalle. Todo queremos rápido, la comida rápida, todo es rápido, ¿sí? Nos llenamos de información, y eso lo único que nos ha hecho es que seamos reactivos. La reactividad es como una parte impulsiva, instintiva de nosotros, ¿sí? Como decimos, pa' perro, perro y medio. Pegas, te pego. Es decir, la reactividad es como un impulso defensivo o un impulso de respuesta inmediata, inconsciente. Y somos reactivos ante la situación. Ahora incluso los jóvenes no se quieren perder de nada. Quieren estar en todo, participar en todo y no perderse nada. Por eso en las redes sociales. Es más, hay un documental muy interesante en Netflix, que no a poco se llama, me acordé, que habla sobre los creadores de las redes sociales. Y ellos decían, yo no me meto a las redes sociales. Mis hijos no se meten a las redes sociales. Los creadores decían, no se meten. No es que sea algo del demonio ni nada de eso, no. Sino lo que hace las redes sociales es, hagan de cuenta que es como un, ¿cómo se llaman? Cuando vas a comprar las papitas, dispensarios, mira, compras papitas y que, quiero unas papitas o tantas, dispensarios. Las redes sociales es un dispensario de algo que se llama, de una hormona que se llama dopamina. La dopamina es una hormona que nos genera bienestar en el instante. La dopamina, más allá de que, la hormona de la felicidad, también puede ser una dopamina, puede ser muy negativa. Porque la dopamina es una sensación de bienestar inmediatamente, que nos genera, por ejemplo, cada vez que yo paso una pantalla, hay un shot así como de dopamina, ¿sí? Cada vez que la dopamina me genera un bienestar y un placer. Ahorita vamos a ver por qué los jóvenes se van para otro lado que no nos gusta, pero bueno, pongo hasta ahí. Por lo tanto, andamos con mucha rapidez y vemos el grueso de la vida. Y solamente, también tenemos que entender que nosotros, porque decimos, es que nuestra época, olvídense de eso. Ahorita la presión que tienen los adolescentes es muy alta.
Las expectativas no solamente son las expectativas de los papás, o de la familia, o de la sociedad, es la expectativa también de todo lo que existe en las redes sociales. Hay mucha expectativa. Ellos necesitan sentirse que pertenecen a algo. Es importantísimo para ellos. Por lo tanto, ahora, yo lo que más se acercaba a una red social en mi época era una libreta que le llamábamos chismógrafo. Ese era lo más cercano. Y entonces uno ponía el chismógrafo y ahí tienes que poner tu nombre. Y era bien interesante porque si alguien vio el chismógrafo, se sacó en una libreta que quedaba circulando en todo el salón. Entonces a mí me gustaba una niña, voy a poner mi nombre, y ¿quién te gusta? Y ya cuando veía que había escrito, córrele a tratar de buscar esa red social y ver si estaba su nombre ahí. Entonces, ¿a quién te gusta? Y la número 4. Tenemos que incluso aburrirnos. Y el hecho de aburrirnos es un proceso que te permite o que logras empezar a desarrollar la habilidad de observar. Ahora ya no queremos que se aburran, ya no queremos esperar. Hablo de todos. Es más, el aburrimiento es un paso para poder incluso desarrollar cierta perspectiva que nos permite ser creativos, que nos permite tomar buenas decisiones, pero no, ahora todo es rápido, rápido, rápido. Bueno, esta reactividad nos ha ayudado a que nosotros seamos reactivos. ¿Qué significa la reactividad? Les decía, un impulso instintivo que ni siquiera lo inconsciente. Y lo inconsciente es más rápido que lo consciente. Fíjense, lo inconsciente es más rápido que lo inconsciente. ¿Qué significa? Que actúa más rápido el no darme cuenta que el darme cuenta. ¿Cuántas veces nosotros de repente somos impulsivos, después decimos, ay, jole, creo que la regué, creo que exageré, creo como que me pasé, ¿no? Bueno, es que estaba enojado, y luego me viene la mente a defendernos, es que estabas enojadito, sí, cierto. Pero lo inconsciente es más rápido que lo consciente. Y en los jóvenes es lo mismo. Son reactivos ante la situación. ¿En busca de qué? Placer. Así de simple. En busca de placer. Entonces llegamos los adultos y dicen, mira muchacho, debes aprender la responsabilidad. Yo cuando tenía tu edad, andaba en las carretas, iba a casar. No, espérate, no. Ellos son reactivos, pero no porque no puedan ser conscientes, sino porque no lo han aprendido. Porque también nosotros somos reactivos. Ante cualquier situación que hace mal, luego el impulso. O a corregirnos, hasta no queremos nada. Ellos han aprendido de esa manera. Entonces, le decíamos que la parte de reactividad te hace ver el grueso de las cosas, pero no te permite ver el detalle. Y si no ves el detalle de la vida, no puedes moverte. Imagínense que tengo una mesa aquí, le digo a alguien, pasa a comer esto. Imagínense un corte delicioso, muy bien selladito, muy bien preparado, un vino que perfectamente combina con el corte, una ensalada deliciosa, a lo mejor un pan muy bonito, muy sabroso, hecho no sé qué, una comida muy deliciosa. Y les digo, tienes 5 minutos para comerla. Entonces llegas, agarras la carne, y al final digo, ¿qué hiciste? Comí. ¿Qué comiste? Comí un corte tal, un vino tinto, una ensalada, un pan. Tienes el hueso, pero el detalle, es decir, darme tiempo para observar cuál es la sensación, el sabor, saborear. La palabra saborear la vida, por ejemplo, sabio, o la palabra saborear, perdón, es el hecho cuando yo agarro la carne y la mastico, la combino con el vino, qué rico pan, cómo huele el pan, qué delicioso estaba, qué bien está hecho. Empiezo a ver el detalle de las cosas. Pero si yo no veo el detalle de las cosas, nada más me veo el grueso. ¿Cómo estoy? Estoy triste, estoy enojado, estoy preocupado. Y la pregunta es, ¿y cómo se siente la preocupación? ¿Dónde se siente la preocupación? ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes el enojo? No quién te provocó, no quién lo generó, sino cuando llega una persona a psicoterapia y dice, estoy muy triste, estoy deprimido, ya con su diagnóstico, estoy muy triste. Y yo le pregunto, ¿dónde sientes la tristeza? Y me dice, o sea, ¿cómo? O sea, estoy triste, el grueso. ¿Dónde sientes la tristeza? Y cuando empezamos a hacer ejercicios, empiezan a decir, la siento aquí en el pecho, algunos, la siento en la garganta, siento una presión, y empiezan a relacionarse con la tristeza. Porque nosotros apenas tocamos
un poquito en un área que nos incomoda, salte de ahí, salte, porque eso es nuestra mente. Entonces vivimos con tanta rapidez que no nos damos cuenta del detalle. Y así como vivimos con tanta rapidez y no nos damos cuenta del detalle, ocurre también que la vida la estamos simplemente absorbiendo por bloques. Me siento bien, me siento mal, me gusta, no me gusta, pero no vemos el detalle, no saboreamos la vida. Y saborear la vida no siempre es algo agradable. Por eso la palabra sabiduría viene de la parte etimológica de saber, no me acuerdo, algo así, pero significa saborear. Una persona sabia era la persona que podía saborear con todos los sentidos. Ahora le ponemos sabiduría a una persona con muchos conocimientos, pero la raíz etimológica viene de saborear con los sentidos. Si realmente seguimos esa línea, una persona sabia es aquella que ha aprendido a saborear la vida. Qué bonito, saborear la vida, de poder darme cuenta de lo que estoy sintiendo, para entonces elegir. ¿Por qué? Porque si tú no eliges, algo va a elegir por ti. Si tú no estás consciente de tu enojo, el enojo va a elegir por ti. Si tú no estás consciente de lo que estás viviendo, de cómo te sientes, eso va a elegir por ti o alguien más va a elegir por ti. Acuérdate, lo inconsciente es más rápido que lo consciente. Lo que tú no eliges, alguien lo va a elegir por ti. Ahora fíjense, si en nosotros, en los adultos, nos pasa eso, en un adolescente que está intentando integrarse, realmente va a haber solamente el grueso, una sensación general, porque no lo hemos enseñado, no hemos desarrollado la habilidad de aprender a relacionarse con la incomodidad, de aprender a estar en la incomodidad, de aceptar la incomodidad. Es que no queremos que esto, no le digas nada a esto. No, tiene que aprender a relacionarse, porque solamente cuando aprende a relacionarse con la incomodidad, entonces se dará cuenta de cómo se siente y le da la posibilidad de elegir qué hacer. Porque si no, apenas se siente mal, su cuerpo va a ser reactivo. No sé si me voy a explicar, ¿sí? Bueno, eso de forma general. Ahora sí, vamos a empezar a aterrizar esto de una manera más sencilla. Fíjense que se hizo una encuesta, de ahí quiero partir. Se aplicaron 69 encuestas a jóvenes hace una semana, de secundaria, ahorita les voy a poner los datos, y los resultados que estuve observando, más allá, digo, no se puede tomar como una regla, pero sí nos puede dar una perspectiva sobre este grupo de adolescentes, nos puede ayudar como una muestra. No es significativa para toda una generación, pero nos puede abrir un poquito los ojos, porque a lo mejor muchos de los adolescentes, de los hijos de los con que ustedes trabajan o de sus propios hijos, están pasando por esto. Me llamó la atención, ciertas preguntas son esperadas, ciertas respuestas, son esperadas, ciertas respuestas son así, pero me llamó la atención una de ellas, y empezaba a ver toda la historia. Es decir, había preguntas como, empezábamos con, bueno, no sabíamos el nombre, pero sí su género, incluso le preguntábamos su orientación sexual, si vivía con sus papás, o sea, un poquito la historia, o su contexto, su entorno inmediato. Y me llamaba la atención que quien más ponía situaciones complejas, emocionales, dentro de lo posible, dentro de lo que alcanzaba a ver, pues venía de situaciones también de relaciones entre la pareja negativas. Ahora, decían separados, pero no necesariamente si una persona está separada, entonces la consecuencia es que el hijo esté mal. Pero más adelante algunos ponían ver a mi papá otra vez, o sea, como que daba a entender que la separación era una separación muy sana. Entonces, esto es un poquito algo que me llamó la atención. Eran 69 encuestas aplicadas a 60 personas de 11 a 16 años de edad, ¿sí? Más o menos ahí, de los cuales contestaron 44 mujeres y 25 hombres, aunque algunos no querían poner nada, que porque decían que era una etiqueta, que decir si era hombre o mujer era una etiqueta social. Ya saben que se usa mucho eso. O sea, es un género y ni modo, o sea, es como decir ser humano. No, yo no soy ser humano porque es poner una etiqueta, ¿no? Ni me llamo Pepe porque me están etiquetando, pero bueno, vamos a respetar exactamente.
inmediatamente se veía como que eso era lo que estaba ahora, como si fuera ofensivo preguntar el género. Pero bueno, 44, y quise pensar que era un hombre por lo que contestaba, ¿sí? Ahí, y por lo que decía y la forma como hablaba. Me llamaron la atención varios puntos. De estos me llamó la atención lo siguiente. Uno, estas son los que contestaban más allá del 30%. Es decir, cuando veía de esos 69, de los 69 personas, y me di cuenta, había una pregunta que decía, oye, ¿tu vida crees que tiene un sentido? Mucho, poco, etcétera. La gran mayoría, y hablamos por lo menos más de un 30, 40, más del 35%, me acordé, déjame ver si lo apunté, sí, más o menos un poquito así, decían no, o regular, o no estoy seguro. Cuando hablamos de sentido, no hablamos de una meta, hablamos de lo que para mí sí significa mi vida, o sea, tiene un significado en mi vida, no es una meta, un objetivo, si por lo menos siento, por así decirlo, que vale la pena estar vivo. Otra es sobrepensar. La pregunta es, ¿qué tanto sobrepiensan? Una gran mayoría, más del 40%, preguntaba, sí, sobrepienso. ¿Qué significa? Esos pensamientos que estamos, ¿y por qué será? ¿Y no será? ¿Y si será esto? No sé si les ha pasado. Pensamientos intrusivos que son negativos y que nos están vuelta y vuelta en la cabeza, que no nos dejan dormir, que nos mantienen preocupados todo el día, que nos mantienen inquietos, que nos mantienen incluso irritables, que no nos dejan concentrarnos. Eso es el sobrepensar. Esta me llamó, la expectativa de los papás. Hay una pregunta que les decía, ¿crees tú que cumples la expectativa de tus papás? Es decir, ¿crees tú que cumples lo que tus papás esperan de ti? Ahí había completamente, o sea, sí, o regular, o también había nada. La mayoría, el que sí, créanme que era como un 10, un 20%. Los demás estaban entre regular, no mucho o nada. Es decir, y es una pregunta que he hecho durante mucho tiempo, que si realmente los muchachos piensan que son los hijos que los papás quieren. Aunque nosotros papás decimos, claro que es mi hijo que yo quiero, pues una cosa es lo que creo y una cosa es lo que hago. Porque la gran mayoría estaba centrado en querer cumplir el que no son los hijos, y la gran mayoría, se los puedo asegurar, tiene que ver con que posiblemente no son los estudiantes. Se saca 10, ¡ah, qué buen hijo! Se saca 5, mal hijo. Te quiero, pero eres un mal hijo. Bueno, exageré, pero bueno. Ellos piensan que no son los hijos que los papás esperan. Imagínense. El hecho de simplemente decir no mucho, así, hasta eso, el tener la duda de, pues creo que poco, o algunos pusieron nada, otros sí, pero aunque sea un no mucho, ya estoy viendo que yo creo que no soy el hijo que mi papá quiere. ¿Y eso qué va a pasar? Ahorita van a ver. Bueno, el 30% ha pensado, o una pregunta, ¿has intentado o has pensado en quitarte la vida? Más de, fíjense, estamos hablando del 30%, ha pensado en quitarse la vida, de 11 a 16 años. Está nomás diciendo para llamar la atención. No. Si este año, desde hace 2 años, se ha incrementado en mi consulta personas con intentos suicidas enormemente, jóvenes enormemente, jóvenes, personas con incluso jóvenes con hijos, así. Entonces realmente esto, lo que habla de una sensación de soledad, de necesidad de pertenecer, y eso es una parte importantísima en el ser humano. Pero me llamó la atención que sí han pensado, no sé si lo han intentado, ¿no? Pero sí lo han pensado. Necesidades generales, cuando había ¿qué necesitas? Había el que necesitaba dinero, una moto, ya saben, todo eso más, ¿sí? Pero también la gran mayoría, lo que me di cuenta, que la gran mayoría, el grueso de la encuesta no era nada material, era más emocional. Que me escuchen mis papás, que necesito que mi hermana regrese, ver a mi papá, que no sé, y empezaban a hablar, ¿sí?, de situaciones que no eran materiales, eran situaciones emocionales.
no era de que le digas qué hacer, era de sentirse posiblemente querido, amado, escuchado. Y después venía una que le decía, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? Ah, también salió el que con un coche, pasar todo el año, sacar 10 todo esto, etc. Pero la gran mayoría, sí, solamente menos de 15 personas era algo material. Todos los demás, experiencias. Regresar cuando era más pequeño, cuando estábamos en familia, regresar a mi abuela, regresar a mi hermana que no sé dónde está, etc. Es decir, eran etapas específicas de su vida, del pasado, o eran situaciones de la familia. Es decir, realmente lo que quiero ver, más allá de la carátula que puedan presentar, su parte emocional son más de necesidades que tienen que ver con el aspecto emocional que en el aspecto del tener o el aspecto del cumplir. Algo que añadir, cuando algo que añadir era, si quieres algo que no te preguntamos, escríbelo. Algunos pusieron nada, pero me llamó la atención que los que pusieron, la gran mayoría, una necesidad de pertenecer. Una persona puso que en una prueba de laboratorio, puso un rollote. Pero entonces ahí me di cuenta la necesidad de ser escuchada, que en un ejercicio, en una práctica de laboratorio hizo algo mal y entonces su grupo le empezó a decirle tal cosa, y ya no la aceptan, ya le hacen caras y uno dice, ay bueno hombre, es parte de la adolescencia. No, para ella no es parte de la adolescencia, para ella es su experiencia de vida. Y se sentía tan mal porque ya no le hablaban, porque no sé qué, y la gran mayoría que puso algo que añadir tenía que ver con esto. En la parte de género y orientación sexual, las etiquetas, etcétera, había personas, jovencitos que pusieron que bisexual, heterosexual, etcétera, etcétera, pero realmente, más allá de eso, lo que nos habla de aquí es de que son jóvenes que quiero pensar, o por la imagen que me dieron, que son personas que simplemente están aprendiendo a funcionar en el mundo. ¿Cuál es el funcionar? Que cumplan sus calificaciones, que cumplan con su único deber, que es estudiar. Ser funcionales, tener un trabajo para poder sobrevivir. La funcionalidad es lo que nos permite a nosotros simplemente sobrevivir. Pero que la experiencia de vida está solamente centrada en situaciones de, mira, me puso un like, bueno, me aceptaron. Es que son jóvenes, no, vamos para allá. ¿Qué tenemos que hacer los papás? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los grandes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar. Cambiar. Aprender a observar lo que no hemos observado, para entonces generar acciones que no hemos generado. ¿Qué tenemos que hacer los mayores? Observar, no juzgar, descubrir. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que juzgar. Es una parte dificilísima, somos una máquina de hacer juicios y ahorita vamos a entender por qué. Entonces vamos a aterrizar todo esto, vamos a aterrizarlo y vamos a llevarlo a un punto. Bueno, a un punto que espero que aquí lo podamos comprender muy fácil. Primero quiero contarles un cuento. Bueno, no sé, pero aquí. No, aquí está bien. Muchas gracias. Aquí me recargo. Dejé por los lentes porque para ver de cerca. Ahora ya uso lentes para ver de cerca, para ver de lejos y para no ver también. Hasta para dormir, para los sueños tengo que usar lentes porque si no veo los sueños. Estoy soñando y que no veo nada, entonces tengo que poner unos lentes para dormir. Bueno, les voy a contar una historia. La historia se llama... No, me tengo mejor sin lentes. Bueno, la historia se llama... Muros, voy a ponerle así. Fíjense bien, es una historia muy corta. Dice, no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían... espérame. A lo mejor sí me lo pongo, porque pongo el dedo y luego hago cosas que no quiero hacer. Aquí está. Dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto.
Era el primer conflicto de seriedad que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo entre ellos hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Y una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, así llamaba uno de ellos. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, le dijo. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su tractor y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer algo mucho mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero dijo: creo que comprendo la situación, muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y entregarle un trabajo que lo dejará completamente satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó durante todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 grandes granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo el pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo: eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente, después de lo que he hecho y dicho. Estaban en su reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No, espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos cuantos días más, tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Ya ven, pero lo dejo, me mato aquí. Póntelos, porque si no, no ves lo que haces. No, porque son para ver de cerca, los veo así, ya no veo nada. Pero, bueno, aquí si se dan cuenta, es una historia que la podemos acoplar perfectamente a la intención del día de hoy. Es decir, si ponemos la historia, hay 2 actitudes, en el sentido de que si tú me haces, yo te hago. Y tú te das cuenta a veces que el adolescente llega con una actitud que nos hace enojar, sí. Sí, llega con una actitud que nos genera miedo. Sí, llega con una actitud que nos hace, que desarrolla en nosotros una incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Sí, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Regularmente nuestra respuesta es más reactiva, es decir, a querer tomar el control, a regaños o incluso a dejarle de hablar. He escuchado tan seguido de: ok, ¿es lo que quieres hacer? Haz lo que quieras. Hasta aquí tu papá habla. Vamos. Haz lo que quieras. Pero ya vas a ver que un día vas a regresar aquí, pero mira, aquí. O sea, todavía diciendo, pero cuando regreses vas a ver que vas a regresar en el suelo. Es decir, ¿está hablando él? No, él no está eligiendo hablar. Quien está eligiendo es su desesperación, su enojo. Pero lo inconsciente es más rápido que lo consciente. ¿De acuerdo? Entonces, él está siendo reactivo porque está entrando en un área en que no le gusta perder el control, el miedo, la desesperación, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el cuento está muy interesante, porque si ponemos la actitud de los hermanos, ¿sí?,
en la cual quería crear un muro, pero el carpintero no le hizo caso y generó un puente. Si lo vemos desde la parte lógica, decíamos, no se lo merece, no se lo merece el hermano, porque el hermano construyó esa situación en donde puso un arroyo para no verse, pero apenas él construyó el puente, el hermano atravesó el puente. Es decir, en teoría, el que debería haber cambiado debería haber sido el hermano, pero el que generó el cambio fue el otro hermano, el hermano mayor, el ofendido, la víctima, lo que tú quieras. Y en primera instancia, al verlo, dijo no, pero vio que esa situación generó una realidad distinta. ¿Qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a esto, a crear puentes. Pero esos puentes, si hablamos ahora sí, vamos a empezar a aterrizar, como si fuéramos los papás y los adolescentes, es bien difícil, porque no tiene nada que ver con la razón, no tiene nada que ver si lo quieres o no lo quieres, no tiene nada que ver que esté enojado, no, crear un puente es muy difícil, porque tú quieres un puente, inconscientemente, como el carpintero en teoría, sabía lo que se necesitaba y sabía que era realmente lo que ayudaría, pero no se había dado cuenta el hermano mayor. Nuestros hijos quieren tener un puente con nosotros, sí, claro que quieren, pero posiblemente no se dan cuenta porque solamente ven el grueso de la vida. Esto que tú pasó me hizo sentir enojada y no veo más allá de eso. Y yo lo que quiero es salvo una actitud defensiva. Y luego el papá o la mamá exactamente lo mismo. ¿Cómo construir un puente? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Y al decir, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué, por ejemplo, es tan difícil crear un puente? Ahora nos toca a nosotros crear los puentes. No importa si lo merecen o no, vale gorro. No importa si ellos deberían hacerlo, no lo estamos ni sobreprotegiendo, porque no vamos a hacer algo por él. Simplemente la idea del papá, de los papás, tienes que crear puentes, vínculos, donde él pueda cruzar, no obligarlo a cruzar. Pero si yo no genero un puente con él, y además en lugar de puente genero una brecha, ¿cómo quieres que cruce? Porque quiero que cruce a mi modo, y mi modo es saber cómo le haces, brinca a como yo quiero que tú respondas. Ojalá que fuera así, pero así no es. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el entorno, no el entorno tiene que adaptarse a nosotros, aunque tengamos razón. ¿Muy bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué es tan difícil crear puentes? Aquí vamos a entender. Me preguntaron, ¿por qué los adolescentes se van por cosas que no deberían irse? ¿Por qué de repente, en lugar de se sienten mal, de decir me siento mal, llevan a cabo actitudes que los hunden más? Y es muy simple la explicación. Ahí les va. Imaginémonos que la vida es muy sencilla. La mente está diseñada para protegernos, nada más. No está diseñada para hacernos feliz, no, para protegernos, mantener la especie, que sigamos vivos y para sobrevivir, así de simple. Pero los seres humanos tenemos esa parte mágica, que tenemos la posibilidad de darle sentido a las cosas, de poder experimentar una sensación que llamamos felicidad cuando hacemos ciertas cosas. La mente nos ayuda a sobrevivir. Pero esa parte mágica, esa parte, vamos a llamarla espiritual, o esa parte de alma, como le quieras llamar, es esa parte que nosotros no solamente sobrevivimos, sino entonces podemos elegir. Los animales no tienen elegir, su instinto es sobrevivencia. Pero los animales, un tigre siempre actuará como tigre, siempre. Un tigre no va a poder desdigrarse, pero un humano puede deshumanizarse, porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Cuando va un león por las praderas y se come una gacela, se come la gacela porque tiene hambre.
Eso se llama compasión, ya es otro tema. Se come a una gacela, pero no se come a 100 gacelas, o pone una tienda de gacelas, ropa de gacela. ¿Sí? Así, la carnicería La Gacela, el león, no. Es decir, es más, pasa la gacela, ya después de comer pasa una gacela, ¿qué onda mi león? ¿Qué onda mi gacela? ¿Vas a comer? No, ya comí. Tampoco mañana, bueno, ya veremos. Ay, si no, pero bueno, no se las come. Pueden ir a tomar agua todos los animales porque tienen sed y no se matan entre sí. Ay, deberíamos aprender de los animales. No, no les queda de otra. No les queda de otra. Porque saben que si mata a todas las gacelas, la especie se perdería. Tienen que mantener un equilibrio. Pero los condenados humanos tenemos la posibilidad de elegir. Yo puedo elegir humanizarme, que sería la compasión, otro tema no voy a meter, o deshumanizarme, que sería dejar de ser compasivo. La compasión es acompañar un proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo puedo elegir o no, yo puedo elegir construir un puente y crear espacios para poder hacer crecer la relación, o puedo crear una brecha y usar un tractor y crear eso. Claro que podemos, yo lo elijo, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Pero regularmente cuando nosotros no elegimos, nuestra mente va a buscar protegernos, es decir, va a crear brechas en lugar de puentes. Por eso los muchachos, cuando de repente son que deberían ser distintos, cuando más broncas tienen es cuando más actitudes que llamamos negativas generan, no sé si se dan cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? La mente tiene dos opciones, elige entre dos cosas: uno, el dolor, y el placer. Ahí está todo. La mente lo que busca es evitar el dolor. ¿Y qué busca? El placer. Así es simple. Si este camino que voy a tomar aquí, para acá es dolor y para acá es placer, dígame cuál voy a tomar. Placer. Y voy a poner un ejemplo sencillísimo, para que vean, y ahorita lo llevamos a los adolescentes. Es decir, dolor, placer, sí. Yo digo, ahora sí voy a hacer ejercicio. Voy a decir uno muy común que todos. Ahora sí voy a hacer ejercicio. A partir de hoy voy a hacer ejercicio. Porque yo sé que debo hacer ejercicio. Razón. Porque yo sé ganar un refresquito, unos cacahuatitos, sentarme, ver la serie, descansar un rato. Porque eso me genera mi placer. Pero yo sé que debo hacer ejercicio. Y llego, ¿para dónde me va a dirigir la mente? Ahí va. La mente dice, a ver, hacer ejercicio genera dolor. Tengo que cambiarme, tengo que abandonar esto, tengo que volver a agarrar el auto, tengo que ir al gimnasio, tengo que pagar, tengo que estar haciendo ejercicio, que me voy a cansar, la mente así. Y acá, descanso, refresquito, cacahuatito, relajación. ¿Qué va a elegir la mente? El placer. El placer significa aquello que me hace escapar de algo que me genera dolor. Y entonces el adolescente es lo mismo. El adolescente, por ejemplo, se siente mal. ¿Qué va a querer? ¿Relacionarse con lo que se siente mal? No, huir. Algo que lo permita salir de eso. ¿Qué puede ser? Irse con los amigos, tomar algo, alcoholizarse, fumar algo, hacer otra cosa que le genere placer o por lo menos dolor. Pero yo llego diciéndole, es que eso está mal, no sé qué, eso también le genera dolor. ¿Qué va a hacer? Huir. Ponte a discutir con un muchacho. ¿Qué va a hacer el muchacho? Irse. Vámonos. Sí, ajá, sí. Ah, ¿me estás pelando? No. Ah, sí, sí, me voy. Y se sale con sus cuates y de repente toma. Y todavía toma el desgraciado. Pues sí. Porque su mente está intentando alejarlo del dolor. Si yo como papá sé eso, me doy cuenta que él trae dolor, tengo que hacer, ojo, que sea más doloroso. Bueno, voy a poner el ejemplo del ejercicio. Un día me decía uno, ¿qué tengo que hacer para hacer ejercicio? Utilizarlo a tu favor. Que sea más doloroso no ir a hacer ejercicio que ir a hacer ejercicio. O sea, no tienes que convencerte que el ejercicio es bueno, no. Tienes que hacer de tal manera, empezarte a relacionar con el ejercicio
para que le encuentres un sentido, que hacer ejercicio sea placentero, no a futuro, ahora. Y que no vayas, que diga la mente, no, yo prefiero ir, me genera más placer. ¿Sí quedó claro? Eso es lo que tenemos que hacer con los adolescentes. No se trata de hacerlos que sean de una manera distinta, dolor, placer, dolor, placer. Tenemos que aprender a utilizarlo a nuestro favor. ¿Cómo se hace? Ahí le van, vamos rápido. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Ajá, no es cierto. Muy sencillo, ¿no? Pero bueno, el dolor y el placer. Los muchachos, si nosotros los adultos hacemos lo mismo, cuando discutimos con la pareja, en lugar de, a ver, explícame esto, el explicarme me genera más dolor, porque a lo mejor tengo que reconocer, a lo mejor tengo que reflexionar, a lo mejor tengo que decir, y me genera dolor, y mejor me quedo callado. No es que sea lo mejor, pero por lo menos me genera menos dolor. Chécale en tus actitudes. Cada vez que tú, ante una situación en la cual estás aquí, que te incomoda, vas a elegir esta. Siempre. Por eso de repente nosotros somos, ay, ¿por qué siempre? Yo nunca le he sido así, toda mi vida he sido así. No, toda tu vida ha sido así, porque cada vez que tú te has enfrentado a eso, no has estado consciente del tamaño de cómo se siente estar aquí, y tu mente elige por ti rápidamente. Llévalo a cualquier aspecto de tu vida. Cuando de repente incluso una situación, lo que quieras, problema económico, dolor, placer, dolor, placer. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a relacionarnos y a utilizar a este y a este en un sentido de crecimiento, en un sentido que nos permita llevarnos a una mejor realidad. ¿Aquí? ¿Bien? Bueno, ahora sí, ¿cómo aterrizamos esto? Perdón, que ya me estoy yendo muy rápido. Ok. Porque aquí simplemente, lo que buscan los jóvenes es dopamina. Véngase la dopamina, échese la dopamina. Un poquito de dopamina para este pobre hambriento. Igual nosotros. Porque la dopamina es por eso que cuando se han fijado que muchas personas que caen en una adicción es para escapar. Es más, las películas de Pedro Infante, esas antiguas, en donde tenían, que gritaban porque tenían un dolor del corazón, ¿cómo lo solucionaban? Con alcohol. ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué quiero olvidarla? Estás tomando porque no has aprendido a relacionarte con el dolor y quieres huir de él, porque el alcohol te separa de él. No es bueno, pero por lo menos te aleja del dolor. ¿Por qué cuando alguien me confronta la relación con mi pareja o mi hijo, huyo? Por lo mismo, porque quieres huir, porque no has aprendido a relacionarte con el dolor. ¿Por qué un muchacho realmente que se siente solo no levanta la mano y dice, es que me siento solo? No, porque no ha aprendido a relacionarse con el dolor. ¿Qué va a hacer? Huir de él. ¿Qué le puede generar dopamina? Las redes sociales. ¿Qué le puede generar dopamina? Irse con los amigos a tomar, charlar, lo que tú quieras. Cualquier cosa que le permita alejarse del dolor. ¿Echándole un rollo va a ser suficiente? No, si nosotros los adultos no entendemos. Si cuando no sé si han visto que hasta los que fuman compran los cigarros que nos ponen en gente enferma, lenguas así. ¿Me da un cigarro? ¿Cuál es? ¿El de la rata muerta? ¿Eso? ¿Cuál? ¿El de la rata con la lengua verde? Eso, échamelo. O sea, no es información. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto, que las relaciones humanas, los papás que analizan lógicamente la relación que tienen con un adolescente, no lo van a poder mantener. No, porque no hay lógica. Porque sí, no es lógico que el niño que se siente mal haga eso. Sí, no es de lógica. Porque dos cuerpos, dos mentes, dos emociones nunca van a poder encajar. Tú tienes tu emocionalidad, tú traes tus broncas, tú tienes tus miedos y el adolescente tiene los suyos. No le pongas la responsabilidad al niño que arregle tus miedos. Es que quiero que te quedes porque no sé qué. Es tu miedo, no es el de él. No quiero que salgas porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero enciérrate, es mi miedo. No es el miedo de él.
pero le doy la responsabilidad a mi hijo para que él solucione mis miedos, para que él me tranquilice a mí. Un día me dijo un adolescente hace mucho, me dijo, tengo una responsabilidad muy fuerte. ¿Cuál? Yo soy responsable de la felicidad de mis papás. Híjole. Y así es. Todos los papás que ustedes ven, ¿sí? Lo que los tiene ahí, sí, el hijo, pero realmente sus miedos. Porque no saben qué hacer cuando se enfrentan en ese árbol, no saben qué hacer. Y entonces ven cómo huir, y a lo mejor el huir lo hacen de forma inconsciente, una respuesta reactiva. ¿Quién está hablando por ellos? Su miedo, sus regaños, sus gritos y no sé qué tanto. Y ya después de que lo inconsciente, lo hicieron consciente, van con él y, perdóname, mijo. Pero luego va el juicio. Es que tú te lo ganaste. Pero es que tú eres como la fregada. Debes entenderme. Y lo que dicen los jóvenes es, nadie me escucha. No, nadie lo escucha. Por eso, el hecho de por lo menos entender un live o estar en un grupo y sentirse parte de algo, les hace sentir bienestar y los hace que se alejen un poquito de la sensación de sentirse solos. ¿Está claro? Pero los papás no queremos cambiar. Y entonces la magia de conectar con un adolescente nunca se podrá contener dentro de la lógica. Olvídenlo. Es lo primero que tenemos que decir, papás, no es lógico lo que vamos a hacer. No es un proceso lógico. No hay una fórmula. Lo que tienes que darte cuenta es que si tu hijo estás viendo que su forma de actuar, ¿sí? Tienes que generar un puente para que él lo cruce. ¿Cuándo? Cuando tenga que cruzarlo. Pero que sepa que ese puente está ahí y tú todos los días lo limpias, le pones brilloso, le pones un barandal bonito, le pones luces. Es todo lo que podemos hacer, acompañarlos, y el puente está ahí. Nunca cerrar ese puente, dejarlo abierto, y cada que vean decimos, oye, pues cruza el puente. Pues vamos a ver cómo cruza un poquito el puente. Y si yo me siento, oye, tengo miedo, ayúdame, porque los papás también, en lugar de enfrentar la situación, la justificamos. En lugar de decir, oye, ¿sabes qué, hijo? Tengo miedo de que algo te pase. No, te va a pasar algo porque no sé qué tanto. Mi papá era así. Cuando era, bueno, ya incluso yo grande, me iba a ir de viaje y papá le daba miedo de que algo me pasara. Y su respuesta era de que, ¿dónde vas a ir? No, pues voy a ir a Guadalajara, no sé. ¿Saben qué decía? Decía, ha habido muchos accidentes en la carretera. No, hace ratito el hijo de un doctor amigo mío se mató. Eso es lo que me decía. Yo, no, papá, sí. No, sí, están diciendo que está ahí. Luego, además, está lloviendo mucho. Sí, no está muy... Bueno, antes no había tanta inseguridad. Y eso era su mensaje. Y me acuerdo que mi esposa me decía, no manches. Casi, puro, así. Yo le decía, a ver, ¿qué hay detrás? ¿Tiene miedo? Es así, papá, no te preocupes. O sea, no me enganchaba con la actitud, creaba un puente con él. Y yo sabía que detrás de ese puente había una necesidad. ¿Cuál? Tenía miedo. Pero que mi papá me dijera, ¿me da miedo que algo te pase? No. Pero yo decía, no, sí. El hijo del doctor se mató. Hombre, un chorro de accidentes. Estoy leyendo en el periódico un montón de accidentes. Casi. Ahí donde vas a ir tú, ahí en ese hotel se cayó. O sea, casi. O sea, si yo me daba risa, pero si la verdad, pues sí te quita el ánimo. Decir, gracias, papá. Pero que te vaya bien. Al final decía, pero pues que te vaya bien, pero pues que te diviertas. Yo, gracias, papá. Así, lo bueno que no me enganché. Ok, ¿qué hacer? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí les va. Desacelerar la vida. Si tú desaceleras la vida, fíjate, si le bajas, desaceleras, te das la posibilidad de hacer consciente o inconsciente. No hay atajos, no hay ningún atajo, ninguno. Simplemente lo que tú tienes que aprender es a cómo desacelerar la vida. Incluso tu cerebro funciona distinto. Desacelerar la vida es tratar de observar algo sin juzgarlo, sin cambiarlo, sin modificarlo, ¿sí?
simplemente aceptarlo y no hacer nada, observarlo. No, siempre queremos hacer algo, no, observarlo, cómo es, cómo se siente la tristeza. Ese hecho permite que tu cerebro, la parte prefrontal, se encienda y entonces, ojo, podrás ser consciente. Aquí en esta área prefrontal está la conciencia, las mejores decisiones, las soluciones, pero es una habilidad que hay que desarrollar. En más atrásito está la parte reactiva, acá enfrente está la parte consciente. ¿Los muchachos la tienen encendida? No. ¿Se enciende como diciendo, enciéndete? No. Tienen que aprender poco a poco a relacionarse con lo que incomoda. Y eso no es fácil. Por lo tanto, vamos a acelerar la vida. Ahí les va. Pasos, ya voy cerrando. Primero, ¿qué debo tomar en cuenta para el famoso slow down? Fíjense que incluso la palabra slow down, ya hay un libro de un japonés, no me acuerdo cómo se llama, y menos es japonés, y no me acuerdo ni qué hice ayer, menos me voy a acordar de él. Pero es una filosofía de slow down, de aprender a no hacer nada. Incluso hay otro libro, tampoco me acuerdo de la autora, pero se llama La importancia de no hacer nada. Incluso en Italia tiene una frase especial, que no me acuerdo, simplemente, en la cual es la dulce, no sé qué tanto, en donde tienen que aprender a no hacer nada. Sentarse a observar. Si un día tú has intentado sentarte a observar, es muy difícil. Dicen que los hombres tenemos una caja de la nada, ¿verdad? ¿La han escuchado? En mi familia tengo puras mujeres, pero se enojan, porque yo me pongo así. Y mi hijo me dice, ve, ya está, en la caja de la nada, ¿no te acuerdas que la caja de la nada? ¿Y sí? ¿Qué estás pensando? Nada. Se enojan, pero ¿cómo le haces? Yo no puedo dejar de pensar. Las mujeres, que yo no puedo. Yo puedo entrar cuando quiera. ¿Quieren que entre? Ya entré. Y se desesperan. Bueno, sentarse a observar es bien difícil. Porque inmediatamente tu mente va a empezar a llenarte de cosas. Aprender a observar. Porque estas cosas de solucionar, de atender, no hacer nada significa, es algo como decir malo. Cuando estás haciendo nada, uy, tendrás mucho dinero. ¿Qué estás haciendo nada? Qué flojo. O sea, tienes que estar siempre haciendo algo, siempre. ¿Qué estás haciendo? Hasta tienes que inventar. Cuando te llaman a las 3 de la mañana, ¿estabas dormido? No estaba despierto. Claro que estoy dormido. Pero ¿qué va a pensar? ¿Que duermo? Sí. Un día le dije, hace poquito, a unos amigos, ¿cuántas horas duermes? 4, 5, tuyo, 8 horas. Uy, tendrás mucho dinero. No, pero sí tengo vida, dije un poquito. ¿Y qué vas a hacer? En la mañana voy a hacer ejercicio. ¿Qué horas? Dije, como a las 8 de la mañana. Uy, ¿ya qué hora empiezo a trabajar? Dije, pues depende. A veces a las 10 de la mañana. Uy, o sea, todos se les enojaban. ¿Y qué quieres? Deberías empezar a trabajar a las 6. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ojo. Primero, si los papás tienen que, este es el tomar en cuenta. ¿Quieres empezar? Punto número 1, decide conectar con el presente. Conectar con el presente. Es decir, conectar con el presente es darme cuenta cómo me siento. Porque apenas me siento mal, tu mente te va a llevar al futuro o al pasado. Un exceso de pasado genera depresión. Un exceso de futuro genera ansiedad. Incluso la salud mental, se puede entender que una persona que tiene buena salud mental no es aquella que no tiene problemas, que no está triste. Es una persona que ha aprendido a relacionarse con el pasado, ya ha podido sanar el pasado, le ilusiona el futuro y conecta con el presente, es decir, que lo que está viviendo ahora hará lo mejor que pueda. Nada más. Conectar con el presente. Sí, me siento triste, sí, me siento raro, me siento cansado, me siento enojado. Y conectar con él es observarlo y aceptarlo. Un ejemplo muy sencillo, porque esto es difícil de entender, lo pasó un amigo que hace poquito hicimos un podcast, estoy empezando a hacer ya, pues se los pongo, y hablábamos sobre los decretos, eso de que ya decreté que voy a ser millonario, eso. Entonces el programa se llama Solo por Hoy, ya pronto va a salir al aire. Y yo te dije, solo por hoy, ¿qué sucedería si solo por hoy, así se llama, empieza el programa, junto a un sacerdote
a un psiquiatra y a un especialista en educación para hablar de decretos. Parece chiste, pero así voy juntando personas. Y solo por hoy, ¿qué pasaría si junto? Y junté efectivamente un sacerdote y hablamos de los decretos. Y uno de ellos, un psiquiatra, dio un ejemplo muy sencillo de conectar. Me dijo, me gusta mucho la bicicleta, dice, cuando yo ando todos los días en bicicleta, martes, jueves y sábados y domingos va a bicicleta, en las tardes ya no trabaja, se los va a andar en bicicleta, uy, tendrá mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, sí. En ese momento dice, él recorre 80, 100 kilómetros, dice, cuando voy a veces el kilómetro 40 o 50 y llega el cansancio, lo primero que te dice es, párate, el cansancio es, párate, aléjate, huye ya, sal de esto. Pero si yo no me doy cuenta del cansancio, entonces lo que mi forma reactiva, ¿cuál va a ser? Pararme. Entonces dice él, yo lo que me doy cuenta es, ya llegaste. Sí, él lo dice, sí, ya llegaste, condenado. Bueno, todavía nos falta como 40 kilómetros a llevarnos bien. Vamos a administrarnos de aquí a los 40 kilómetros, o sea, bienvenido. Eso es conectar con el presente. No, ¿qué voy a hacer? Ahí estás. Que vamos a empezar a seguirle, a intentar estar contigo. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos tristes? Sácate de ahí. Enojado, porque el que se enoja pierde. El que triste, no pasa nada, pajarito, pajarito. Entonces, debo estar yo, papá, ¿estás decidido a conectar con el presente? Sí, órale. Tienes que aprender a estar en la incomodidad hasta que puedas estar con ella. Yo te voy a decir cómo. 2. Debes empezar a identificar en tus hijos, cuáles son sus vías de escape, que son las generadoras de dopamina. ¿Qué sucede cuando tú ves que llegó triste o enojado? Porque el cuerpo expresa más de lo que nos dice. ¿Cuál es su huida rápida? Se encierra en su cuarto. Perfecto. Es que no debería encerrarse. Se encierra en su cuarto. Sale corriendo. Se bloquea en el celular. Se va a tomar. Se va con los amigos. Grita, patalea y rompe. No importa. No lo juzgues. Observa. Qué difícil, ¿verdad? Porque también nos puede hacer enojar a nosotros. ¿Cuál es esto? Ahora sí. Ante la incomodidad que tú estás, tienes que tomarte un tiempo para observarla y sentirla sin huir hasta que puedas estar con ella. ¿Cómo? A través de un proceso que se llama respiración consciente. Por ejemplo, yo me especializo en mindfulness basado en la reducción del estrés. Yo a veces le digo, no en turismo espiritual. El turismo espiritual es de repente ese que metes en YouTube y siéntate y ves la manzana y la manzana te habla y no. O sea, en un proceso realmente psicoterapéutico del mindfulness que está comprobado que ayuda a muchas cosas. Bueno, ¿qué significa estar en la incomodidad? A detalle, ¿dónde se siente la incomodidad? ¿Respiras? ¿Y dónde se siente? Yo te voy a explicar eso. Si estás listo para esto, ok, muy bien. Porque vas a encontrar esto. ¿Han jugado eso? ¿O lo han visto que lo juegan los muchachos? ¿No saben? Sí, llenan de cerveza los vasos. Y entonces aquí le ponen una pelotita de ping-pong, donde caiga lo tienes que tomar. Algo así, ¿verdad? Pero les gusta. Es un generador de dopamina en muchos sentidos. 1, el juego. 2, el sentido de comunidad. 3, el alcohol. O sea, no, hombre, pues ¿qué crees que es que sentar contigo a platicar cuando tiene este juego? No, hombre. Su mente va a decir, no, siéntate, no, ni más, mira que está divertido. Sentido de comunidad. No digo que es el mejor, pero hay que aceptarlo. Siguiente. Ahora sí, ¿cuál es la perspectiva? Imagínense este jovencito. Hasta verlo genera como que calofrío, ¿verdad? Lo ves y es hijo de su madre. ¿Qué onda, jefe? Bueno, punto número 1. Este es tu punto de partida. Estas 3 cosas tienes que ser como, ¿cómo le llaman? Mantas, ¿verdad? Eso que están repitiendo, algo así. Bueno, 3 cosas. 1, enriquezco lo que me une a ti y me llevo bien con lo que me separa. Debes darte cuenta que hay cosas que te separan de tu hijo, ¿sí? Y debes aprender a llevarte bien con eso, si quieres crear un puente. Si quieres que eso que te separa lo quite, ojalá lo quite, pero por lo pronto tienes que aceptarlo. He trabajado con jóvenes, de repente que sus papás van y que tienen una adicción,
Y el paso número 1 es aceptar la adicción. Pero creemos que el aceptar algo significa que estoy de acuerdo. No, significa que vas a dejar de pelearte. 2. Y aquello que te une a ti, enriquezquelo. Hay que enriquecerlo. Hay que hacerlo valorar. Otro, mi relación contigo no parte desde mi razón, sino desde la realidad que en este momento estamos experimentando. ¿Cuál es tu punto de partida? Estamos peleados, esa es. Es que yo tengo razón, olvídate. ¿Cuál es tu punto de partida? En este momento mi relación con mi hija, con mi hijo, no está muy separada. Ese es tu punto de partida. Mi punto de partida es que estamos peleados. Ese es tu punto de partida. Mi punto de partida es que no sé qué hacer con él, me da mucho miedo. Ese es tu punto de partida. Pero para poder iniciar tu punto de partida debes aceptar cuál es. 3. No debes aferrarte a que las cosas deben ser de cierta manera. Nunca. Si tú te aferras a algo, no creces. Yo utilizo esta frase: no necesito que cambies para estar bien, para aceptarte, para amarte. No condiciones tu relación. Las relaciones humanas no se condicionan. Lo que se condicionan son las relaciones comerciales. Yo te pago esto y tú me entregas esto. Pero una relación humana no puede condicionarse. Tu felicidad y tu crecimiento no puede depender de que tu hijo haga o tal cosa. No le des no le atribuyas, esa es tu responsabilidad, no la de él. Entonces, no necesito que dejes de fumar para aceptarte. No necesito que saques 10 para aceptarte. Quisiera que sacaras 10, sí, me duele esto, pero mi relación contigo va más allá de eso. ¿Creo claro? Ya, perdónenme, ya me estoy dando mucho, pero ya me voy, ya me voy. Siguiente, ahora sí. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los papás? Esto, es un modelo, es un empujoncito. No sé si te puede, si es lo que, no es el único camino, pero lo que te quiero decir es que no hay atajos. No hay un atajo para poder llegar a una relación con un adolescente, para poder desarrollar esa parte experiencial, porque la vida es un proceso experiencial. La vida, simplemente en la vida hemos enseñado a las personas a desarrollar aprendizajes funcionales. Es decir, un aprendizaje funcional es desempeñar una tarea, es decir, una habilidad para desempeñar una tarea, escribir, pasar a la escuela, para ganar dinero. Pero no nos hemos desarrollado la habilidad de aprendizajes significativos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Observar una situación desde otra perspectiva, sin que cambie la situación. Es decir, moverme en perspectiva. Y entonces, los jóvenes simplemente, cuando vienen en la prueba esta es, todo es funcional para tener dinero, para cumplir las expectativas, para ser un buen estudiante, en pocas palabras, para ser aceptado. O sea, es funcional, condicionada su relación. Y si no logran eso, ellos no van a ser felices, eso creen. Es decir, que su felicidad no depende de ellos, depende de las circunstancias, de que las cosas sean como él quiera, y no van a ser así. Entonces, tengo que yo aprender a cómo relacionarme en donde estoy, desde mi punto de partida, y los papás son los primeros que tienen que aprender a eso. Uno, yo siempre digo, observa cómo te sientes cuando estás en una situación de conflicto durante por lo menos 10 respiraciones, así de simple. O sea, siéntate a observar cómo las respiraciones, como para hacer una especie de atención, de centrar la atención, que entre el aire por la nariz y que salga por la nariz. Entonces no da tiempo lo hacemos, ¿sí? Es decir, cada vez que le entra el aire, ¿cómo se siente esa incomodidad en ti? Cada vez que sale, ¿cómo se siente la incomodidad en ti? ¿Dónde se siente? ¿En el pecho? ¿En la garganta? Miren, dos casos que me llamó la atención, rapidísimo. Perdón, 2 casos rapidísimos. Paso número 1 fue en que una persona traía una herida que no cerraba mucho, una herida de 2 años, y me lo mandaron porque una herida que le hicieron biopsias, médicamente no había otra forma. O sea, es decir, tenía 2 años con una herida que no podía ni caminar ni nada, y no cerraba y se infectaba, entonces era muy dolorosa. Dijo el doctor, ya no sé qué hacer, me lo mandó. Porque me dijo, ve con él, que se especializa en situaciones de reducción de estrés. Llega conmigo y me dice, digo, ¿qué vienes aquí? Pues que tengo una herida que no ha cerrado y que venga contigo. O sea que pues, casi él esperaba como que yo iba a sacar los polvitos mágicos. A lo mejor me encontraba con un caldero así, tómate este brebaje.
júntate eso, sal a aplicar en la noche, ¿no? Entonces que le dije, a ver, vamos a empezar, claro que sí, vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar? En pocas palabras, lo que lo enseñé es a relacionarse con el dolor de la herida. Y empezamos la respiración. ¿Cómo se siente la herida? Pero me duele. ¿Cómo se siente? Ese dolor, ¿dónde va? ¿Hasta dónde se dirige? Todos los días, todos los días, todos los días. Cuando empezó a aprender, cuando inició su aprendizaje de poderse relacionar con el dolor y con la herida empezó a cambiar. ¡Ah, magia! No, dejó de luchar. Cuando yo no acepto que en mí existe una tristeza, voy a querer luchar por salir de ella. Pero ya existe. Cuando una persona muere, cuando las personas llegan ahí, sí, el tiempo va a hacer su trabajo, pero tú tienes que aprender a relacionarte con el dolor. No justificarlo, aprender a relacionarte. Para que lo puedas trascender, vas a tener que cruzar este bosque encantado, tienes que cruzarlo. No hay atajos. ¿Qué es lo mejor? Después de que tú logras estar en la incomodidad y no huyes de ella, ese pequeño espacio que dejas, ahora sí pregúntate, ¿qué es lo mejor que puedes hacer en esta situación? ¿Llegó en ti la tristeza y el miedo? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para poderla cruzar? Es decir, lo que vas a hacer va a estar acompañada del miedo. Ustedes saben que la valentía, ¿sí?, es el miedo que se metaboliza. Es decir, una persona valiente no significa que no tiene miedo, sino ha aprendido a relacionarse con el miedo. Una persona que es alegre, si la alegría, por ejemplo, es el resultado muchas veces de la tristeza. ¿Vieron la película? Cuando acepto la tristeza, cuando acepto que me siento mal, entonces puede venir la acción de decir, ¿qué necesito hacer? Pedir disculpas. Y me lleva a la alegría. Entonces, esto es curiosísimo. Queremos huir de ella, queremos controlar lo que sentimos. No, ¿qué es lo mejor que puede ser? Actuar en consecuencia, porque querer saltar no es saltar. Querer caminar no es caminar. Para lograr algo tiene que venir la acción, acompañado de la incomodidad o de lo que estés sintiendo, ¿sí?, para que la aproveches. Yo tengo un trastorno de ansiedad. Durante muchos años yo batallé mucho con la ansiedad, hasta que se volvió mi aliada. Cuando llega y dice, ya llegaste, híjate de tu madre. ¿Me gusta? No me gusta. Es muy incómodo. Pero cuando llega la ansiedad, la acepto. Estoy con ella un ratito. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo se siente? Ok, aquí estás conmigo. Vámonos. Vente. Véngase. Agárrese del brazo. Y no lucho contra ella, sino a través de ella empiezo. Y la ansiedad, poco a poco me dice, ahí te veo. Ahí nos vemos. Y se va. La herida se cerró. Personas con problemas así, el simplemente no luchar contra la vida. Por último, observa qué sucede en mi realidad a partir de este cambio. Porque lo que ya no está siendo reactivo, está siendo consciente. Paso a paso. No hay un atajo. Así que, mis estimados, ya para cerrar, todo lo que sabemos, y esto lo tienes que decir muy claro, todo lo que sabes, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que crees, todo te ha servido llegar hasta aquí. Pero si en este momento ya no encuentras la respuesta, no sigas ahí. Es momento de usar lo que todavía no has usado, y eso se llama conciencia. Y cada que practicas tú, yo practico todos los días, respiración, cómo se siente mi cuerpo, si tengo una emoción, cómo se siente. Entonces cada vez que llega una situación de un problema económico, lo siento en mi cuerpo, estoy con él, para entonces elegir qué hacer. Muchas personas me dicen, una persona me dijo, fíjate que entre un problema, que practica esto, me metí a la iglesia. Y si me metí a una iglesia, ¿por qué? Porque quería sentarme y cerrar los ojos y respirar. Y si lo hago en la calle van a decir que estoy loco. Si me siento, andaba por TX, si me siento así en una banca, van a decir, ¿qué le pasa? O está dormido o algo. Entonces me metí a la iglesia, porque mi esposa con los ojos cerrados todo decía, está rezando. Y aparte el silencio, y si me metí, me senté, tenía un problema muy serio, me empecé a respirar. ¿Cómo sentía ese problema? ¿Dónde lo sentía? Hasta que pude estar en la sensación incómoda. Salí y me sentía distinto. El problema ahí estaba, pero mi perspectiva era otra. Imagínense qué sucedería si cuando llega mi hijo
Cuando hay una actitud que no me gusta, en lugar de ser reactivo, me doy cuenta qué impacto está teniendo en mí. Y decirme, ¿cómo puedo conectar con esta realidad? Y empezar a crear un puente. Y a lo mejor el puente le va a decir, ¿sabes qué? Así como el puente puede ser, decirle, oye, te veo así, me siento mal verte así, me duele verte así. ¿En qué te puedo ayudar? Aquí estoy para cuando quieras hablar. Darle un abrazo, darle un beso, aunque no se lo merezca. Hacerlo sentir que lo amas, aunque no se lo merezca. Digo, se puede así como porque a veces queremos. Y que con tu dolor, decirle, y me duele esto, pero te quiero tanto que aquí estoy. Ese mensaje es tan poderoso. Y incluso el contacto físico genera oxitocina. Y la oxitocina incluso se llama la hormona del abrazo, del apego. Cada vez que tú tocas a tus hijos, sobre todo cuando se sienten mal, es un shot de oxitocina. Le generas también serotonina. La serotonina es la que me permite conectar con la conciencia, porque lo estás sacando de la crisis. Le estás diciendo, aquí estoy. Lo estás llevando a que se dé cuenta de algo. Se dará cuenta. ¿Cuándo? Cuando tenga que darse cuenta. Pero tu papel es puentes, 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 puentes y puentes. Y si de repente ves, ojo, que hay soledad, háblalo. Me duele verte. No lo juzgues. Tú lo que deberías de hacer es pararte y hacer ejercicio. Tú lo que deberías de hacer es bajar de peso. Tú lo que deberías de hacer es dejarte de juntar con tus amigos. Tú lo que deberías de hacer, ¿qué estamos haciendo? Brechas, brechas, brechas. Porque él muchas veces sabe el grueso, pero no ha sabido cómo relacionarse con los detalles. Sabe que se siente mal, sabe que está enojado, pero nunca ha aprendido a estar con enojo hasta que tú con él empiezas a platicar. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Cómo se siente el enojo? Tienes que irlo ayudando, aquel mismo, pero ojo, es un proceso experiencial. No puede ser informativo. Ah, mira, vino un taller, siéntate, respira, órale, hijo, respira, 10 veces. ¿Cómo se siente? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿O qué hazlo? No funciona, no. He tenido jóvenes ahorita, jóvenes de 21 años, 22 años, que se han metido en esto y su vida ha cambiado. Es decir, están desarrollando la habilidad de observar, de elegir. ¿Estamos bien? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí está por cualquier cosa que necesiten mis datos. Espero, si podemos sintetizarlo en 3 cosas. Número 1, debo estar dispuesto a querer conectar con el presente. Ahí te puse unos pasos. 2, ¿sí? Después de conectar con el presente, debo tener muy claramente que mi intención no va a ser aferrarme a ti, cambiarte, que no necesito que cambies, que mi intención va a ser cómo llevarme bien con eso que me disgusta, que fue el paso número 2, lo de esto. Y número 3 es empezar a experimentar yo la incomodidad para entonces elegir qué voy a hacer con ella, cómo voy a crear un puente. Me dicen mis papás, ¿qué voy a hacer esto? No sé qué vas a hacer. Pero si estás consciente, harás